quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Necesitamos congregarnos? Leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos, no todos, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, exhortándonos aún más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando acá el autor de la carta de Hebreos? El día del rapto. Aún más cuando vemos que la venida de Cristo está muy cerca, es cuando más debemos exhortarnos, significa animarnos a no dejarnos de congregar. ¿Cómo podremos saber los sazones y los tiempos que nos enseña la palabra si no es a través de una iglesia local? ¿O todos los hijos de Dios son teólogos, estudiosos de la Biblia para entender los tiempos? Eso no enseña la palabra. Y Hebreos nos está hablando desde el versículo 19 que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra fe, firmes. Y para mantenernos firmes, la única forma es no dejando de congregarnos. ¿Y qué corriente se ha levantado? Que Dios está en todos los lados y que por eso no necesitamos congregarnos y que podemos hacerlo desde la casa, porque han tomado un texto bíblico mal interpretado y lo han llevado a su acomodo y han pretendido darle una interpretación que no tiene bíblica. ¿De qué versículo estoy hablando? De primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces este texto nos da carta abierta para decir, el Espíritu Santo vive en mí, entonces yo no necesito congregarme porque Dios habita en mí. ¡Qué mentira tan grande! Y como yo lo he dicho, Dios es omnipresente, Él está en todo lado, pero su gloria no se manifiesta en todos lados. Porque sé que suena duro, pero entonces estar en un prostíbulo sería igual que estar en la iglesia. Nos daría igual, porque si Dios está en todos los lados, entonces yo para qué no voy también a un prostíbulo. Allí también está, sería literal. Entonces no puedo tomar de un versículo y acomodarlo como se hace para mi beneficio, para mi conducta, para lo que yo creo y justificar mi conducta con un versículo bíblico. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Pablo le viene hablando a la iglesia de los Corintios. Y cuando usted que es estudioso y quiere mirar la Biblia, ve el capítulo 3, inicia hablando acerca del sectarismo, que es carnalidad. Ese es el título que tiene la Biblia. Está hablando de la carnalidad. Y cuando está hablando de la carnalidad, les está explicando a la iglesia de Corintio. Por ejemplo, en el versículo 3 de capítulo 3 le dice, porque aún sois carnales, eran nacidos de nuevo, claro, pero eran carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Claro, ellos estaban peleando que porque tenían que seguir a Pablo, el otro que no, que tenían que seguir a Apolos, el otro, y Pablo tiene que explicarles acá acerca del orden. Y entre esos entra este versículo, le dice, ¿no saben que sois templo? Sois está hablando en plural, no en singular. Y esta es una carta a la iglesia de Corinto, a los corintios, no al corintio.
que está solo en la casa. A los corintios dice, ¿no saben que son ustedes templo de Dios, plural, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes, no en ti? Cuando saquemos un versículo del contexto deberíamos explicarlo muy bien, hacerle el estudio hermenéutico correcto y poder trazar algo que se llama una ortotomunta, es trazar correctamente la palabra de Dios y poder explicarle, darle el contexto que realmente ella tiene, no el que yo creo. Entonces Pablo aquí les está diciendo a toda la iglesia de Corinto que son en conjunto templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en todos como iglesia, porque ves que la iglesia tiene todo implícito bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto no vas a encontrar nada acerca de la iglesia, porque no era esa dispensación. La dispensación de la iglesia inicia desde que Cristo resucita, no desde que viene acá. Aún no existía la iglesia. Cuando Cristo viene, muere y resucita, desde ahí todo el que es nacido de nuevo, que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, a través de su fe, lo confiesa con su boca y lo cree con su corazón, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, allí entra a ser la familia de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sácate eso de la mente de que todos somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. O sea que si todos fuésemos hijos de Dios, entonces todos iríamos para el cielo, el infierno no tendría por qué existir, y mucho menos Cristo hubiese tenido que venir a morir aquí en una cruz para poder formar un filtro y permitir que a través de ese filtro, ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo, podamos tener acceso al Padre y a la vida eterna. Por simple lógica, para los que les gusta utilizar la lógica, si todos fuésemos hijos de Dios, entonces todos iríamos para arriba. Entonces vana sería la predicación y vana sería la Biblia. No tendría por qué existir. Pero tenemos que dejar de acomodar versículos para nuestra vida y tratar de justificar nuestra mala conducta y, lo peor aún, jalar a otros para que con nuestra conducta muchos piensen de la misma manera, porque dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego, pero también dice la palabra de Dios que daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca, y también dice la palabra de Dios que ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Porque una persona cuando está iniciando, cuando está queriendo inquirir, investigar, hondar, meditar en la palabra de Dios, y vienen estos vientos de doctrinas que no son de Dios, lo que hacen es estorbar la fe de otros. Primero, quien tiene este tipo de doctrina ya está equivocado, pero también hace caer a otros, y de eso hay que dar mucha cuenta a Dios. Así que dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pienso que cualquier persona que no se congregue, prefiero que diga no me congrego porque no quiero saber de Dios y no quiero rendirle cuentas a un pastor, a un don ministerial, punto. Eso es más sencillo, y no tener que decir es que Dios está en todos los lados, porque eso no tiene fundamento doctrinal, teológico ni bíblico. No, carece de peso. El único versículo por el cual se sustenta eso es este que les acabo de decir. Y les estoy demostrando, haciendo un pequeño ejemplo exegético, aplicando una exégesis en este versículo, no más estoy explicando que está falsa esa doctrina, ese viento de doctrina, esa creencia, porque no está hablando para una persona. ¿No sabéis que sois, plural, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en ustedes, en todos, como iglesia? Cuando nos damos cuenta todo el Nuevo Testamento no empieza en Mateo,
porque allí también hay antiguo pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una mezcla de antiguo y nuevo pacto. Vuelvo y repito, para los que no lo entienden, el nuevo pacto inicia desde que Cristo resucita y desde allí empieza la dispensación de la iglesia. Para los que quieren aceptar a Cristo, no para todos. Entonces, como veo que el tiempo se me acortó, quiero grabar un segundo devocional el día de mañana. Y quiero el día de mañana que me permitan continuar explicando la importancia de congregarnos, la importancia de tener un don ministerial. ¿Qué es un don ministerial? Para los que no lo saben, un pastor al cual rendirle cuentas, un pastor al cual poder pedir oración, un pastor para el cual poder tener cobertura. Un pastor es como una sombrilla en tiempo de lluvia. Te ayuda a escampar, te ayuda a protegerte, te ayuda a no mojarte para no enfermarte, te ayuda a aprender que solo no puedes. Para eso es un don ministerial y vamos a continuar mañana. Pero termino con este versículo que iniciamos. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe, no dejando de congregarnos como algunos. No dice todos, porque hay gente que tiene claro que necesitamos congregarnos. Pero dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una costumbre, un mal hábito. ¿Cuál es tu hábito que me estás escuchando? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Tienes la costumbre de congregarte o también tienes la costumbre de creer que Dios está en todos lados y Él habita en la casa y allí todo te va a llegar? Y allí el alimento de un don ministerial te va a llegar. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Yo te estoy exhortando en esta mañana, diciéndote y animándote que en casa no vas a recibir lo que Dios ha provisto dentro de la iglesia. Y dice que tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cristo está a la puerta, está muy cerca. Entonces, cuanto más si ven que este día se acerca, tenemos que estar tomados de la mano del Señor y tenemos que congregarnos. Porque es como el que quiere formar una familia, casarse y tener hijos, tener un hogar, pero no sale de la casa. Allí en la casa no vas a encontrar ni esposa ni hijos. Es igual porque la iglesia es la familia de la fe. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu presencia, tu amor, tu gracia, tu bondad infinita. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por todo lo que nos das cada mañana. Gracias por tu Santo Espíritu que habita en nosotros como iglesia, colectivamente, Dios. Yo te pido, Padre, que traigas revelación a cada persona que no ha entendido la importancia de congregarse. Y hoy en día, con todos, a través de esta pandemia que Satanás, porque es el que vino a matar, robar y destruir, ha traído, y que ha hecho que las redes sociales crezcan más y ahora las iglesias son a través de redes sociales, lo cual no es malo para las personas que no pueden acercarse, pero sí es malo para las que pueden ir hasta una iglesia local y prefieren quedarse en casa. Pero Padre hermoso, ponemos todo delante tuyo y te pido, bendito Dios, que abras nuestros ojos, nos dé la sabiduría para entender la importancia de poder estar sujetos a un don ministerial, poder congregarnos y poder continuar esta vida de fe y poder continuar, como dice tu palabra, mantenernos firmes, porque nunca estaremos firmes si estamos solos. Un soldado que encuentran solo es un blanco muy fácil, pero cuando encuentran una iglesia fuerte, cuando estamos realmente unidos a una iglesia local, no nos van a encontrar solo. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero a la iglesia entera no la puede devorar. Él devora cristianos solos, que están solos, que creen que pueden solos en sus fuerzas. A ellos los va a encontrar débiles, porque fuerzas de dónde va a tener si las fuerzas se reciben en una iglesia local. Por eso, Padre, ayúdanos a salir de esta mentira y ayúdanos a buscar un sitio, Dios, donde podamos crecer, donde podamos plantarnos y donde podamos rendir cuentas. Te amamos, te bendecimos, Padre. Dejamos este hermoso tiempo orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos.